Hoy comienzo el programa con cosas que hemos conversado un rato antes y en esta oportunidad con el tema de las campañas electorales, con las broncas que hay en marcha, con las expectativas, con las ilusiones y las desilusiones. Hoy empezamos por el lado demócrata y para eso le digo bienvenida a la abogada Isadora Velázquez para que nos cuente cómo ve las cosas del lado de su partido en el marco de esta competencia que, según las últimas encuestas, sigue súper reñida. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, contenta de poder compartir con ustedes. Muy, pero muy amable. Dime dónde está lo que te llama más la atención de lo que está ocurriendo, primero del lado demócrata y después en general. El del lado demócrata me llama la atención lo predecible. Por ejemplo, hemos enfocado mucho en lo que es obviamente Pensilvania, ahora estamos enfocando mucho en lo que es Michigan, estados extremadamente conflictivos, interesantes, estados también esenciales. También me llama la atención por el lado demócrata, en particular la desagradable noticia, podemos decir, de no tener el apoyo de los Teamsters, pero al mismo tiempo digo lo predecible porque después de ver cómo estuvieron en la convención republicana y cómo el partido se ha lamentablemente distanciado de lo que es el grupo obrero esencial para el país y cómo ahora estamos tratando de reconectar algo que teníamos con Joe Biden y ahora estamos creando nuevamente con Kamala. En lo general, admito que me ha llamado la atención el nivel de violencia que hemos experimentado en esta campaña. Me atrevo a decir que desde los tiempos tal vez de Kennedy, Reagan, no veíamos este serio problema de salud mental que se ha traducido a nuestros eventos de campaña. Espero que es algo que podamos controlar, pero es algo que genuinamente me preocupa. De lo que se está hablando sobre los candidatos a vicepresidente. Por un lado, J.D. Vance, que dice públicamente que con mucho gusto él crea historias, en otras palabras, inventa, si eso llama la atención a los medios de comunicación, para entonces beneficiar algo que él considera importante. ¿Cómo la ves? Lo veo como una repetición de lo que vimos con Trump. Hay que recordar que ha pasado 4 años que no hemos tenido a Trump como presidente y ahora regresa como candidato. Pero hay que recordar también que en el 2016 tuvimos un Trump que fue muy famoso por inventar teorías que hasta hoy en día son muy vigentes, QAnon siendo una de ellas, y utilizarla a su favor. Aquí J.D. Vance le doy crédito en que haber aprendido de la campaña del 2016 que tuvo mucho éxito, por eso esas teorías todavía continúan, y utilizarlas ahora a su beneficio. Sí, obviamente, igual que me preocupa la violencia, me preocupa que las teorías, como tuvo QAnon en su momento, ahora tienen cierto nivel de violencia y los podemos ver como algo inocente, pero la comunidad haitiana, por ejemplo, ha sido altamente afectada, no solamente en los lugares, ha sido un efecto nacional. Por ende, es preocupante y creo que tenemos que tener un poquito más de cuidado, pero entiendo por qué lo hizo, porque en el 2016 hubo mucho éxito con este tipo de campaña. Tim Walz aporta más de lo que resta, resta más de lo que aporta. Ha sido interesante porque cuando se eligió Tim Walz como compañero, pensábamos que aplicaba más a la base, pero hay que recordar también que en el Partido Demócrata la base se perdió un poco en lo que era el cambio entre Joe Biden. Fue una de las razones por la cual Joe Biden abandonó su carrera. En estos momentos me parece que Tim Walz en sí está aportando a que esa base, porque son los votantes que iban a votar demócratas, pero tal vez iban a quedar en su casa, Tim Walz te puede dar ese empujón que es necesario para que Kamala tenga éxito en las elecciones. Una cosa que te preocupa particularmente de lo que es la situación de Estados Unidos, mencionabas la violencia, me voy a los peligros de guerras o circunstancias que no controlamos directamente. ¿Qué piensas? Que no lo estamos discutiendo, eso es lo que me preocupa. Recientemente vimos el ataque en Hezbollah, vimos lo que está ocurriendo en Israel, un ataque que parece de película, y no se ha discutido en lo que es un tema político. Cada vez que hablamos de lo que está ocurriendo en Gaza, jamás lo vemos como que es un conflicto que debe terminar, pero no se habla más al respecto. Lo mismo aplica con Ucrania, Rusia, y el hecho de que no tengamos, o como quiera, no llegamos ni a discutir propuestas para terminar como algo esencial en la política es preocupante. Súper agradecido, lo mejor para ti, muy amable. Siempre un gusto.
Allí está Isadora Velázquez, analista demócrata, con nosotros en este capítulo en el que exploramos desde distintos ángulos cómo sopla el viento en las campañas electorales. Vamos ahora a investigar un punto de vista del lado republicano sobre lo que está ocurriendo en estas campañas y lo que piensa nuestro invitado de algunas de las novedades que han surgido en estos últimos días. Le digo bienvenido al analista Esteban Hernández. Gracias por acompañarme, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Pedro. Encantado. ¿Qué te está llamando más la atención de lo que ves en estos días? Bueno, yo creo que estamos, evidentemente, ¿no? A medida que se va acercando la fecha y tomando en cuenta lo reñida que continúa estando esta carrera, vemos como las campañas tratan de adaptarse y de ver qué funciona y qué no funciona para seguir tratando de captar este votante que a estas alturas sigue indeciso. Nos guste o no, hay gente que decide por quién votar 2 semanas antes, unas semanas antes de la elección, y entonces ellos tienen que jugar con este sentimiento. Y en base a esto, pues a veces se mete la pata y a veces se tienen también muchos aciertos. Por ejemplo, en la campaña de Donald Trump, te lo digo yo como republicano, hay cuestiones que se pueden evitar por completo. Por ejemplo, cuando conocimos aquello de que Taylor Swift le dio el apoyo a la señora Kamala Harris, él Sí. salió al día siguiente diciendo, I hate Taylor Swift. O sea, eso es algo que no aportaba absolutamente nada a la campaña. Y si tú vas a tomar posturas, por así decirlo, riesgosas, asegúrate que si tienen éxito, por lo menos te traigan un beneficio. Este mensaje no, por ejemplo, es algo que yo le hubiese dicho, no ganas nada con esto, no hay manera siquiera de que esto te traiga algo positivo. Por otra parte, vemos cómo la campaña de Harris, bueno, está también como que alejándose de los medios, está poniendo demasiadas condiciones para dar entrevistas porque el desempeño de ella a nivel mediático, nos guste o no, no es algo que sobresalga tanto. Y muy por el contrario, la gente cuestiona precisamente la capacidad que tiene ella de trabajar, por así decirlo, bajo presión. Entonces, desde que inició su candidatura, hemos visto que solamente ha dado ahora 2 entrevistas, ¿no? La misma cantidad de atentados que ha tenido Donald Trump, un poco para que lo tomen de esa manera en Ujú, perspectiva. ujú. Una candidata que está tratando de conquistar el voto independiente, creo yo que debería tener mucha más cercanía con los medios y con las personas que quieren conocer su proyecto. ¿Qué te parece lo que representa para Trump J.D. Vance? Bueno, JD Vance, primero partamos de lo siguiente que siempre he dicho. Normalmente la gente, los candidatos a presidentes buscan como compañero de fórmula a alguien que tenga o que cubra las falencias que ellos tienen. ¿Qué es lo que sucede con Donald Trump? Que siempre se ha hablado de su personalidad explosiva, siempre se ha hablado de que es una persona muy difícil, muy poco predecible, ¿no? Y Ujú. entonces, y esto lo puedes analizar incluso con su compañero de fórmula en el 2016, Mike Pence. ¿Quién era Mike Pence? Un tipo sumamente calmado, muy religioso, en su manera de expresarse incluso bastante moderado, ¿no? Y vemos que en esta oportunidad busca a alguien parecido en esa materia. Me refiero a nivel de personalidad, a nivel de políticas, bueno, tiene evidentemente muchas diferencias. Lo que es la base maga no lo ven como ven a Mike Pence, que lo ven parte del establishment, sino que más bien lo pueden ver como un outsider. Y yo creo que lo que estaba tratando era justamente de no decepcionar a su base, escogiendo a alguien que vieran como parte del establecimiento, pero al mismo tiempo mantener este complemento, ¿no? Y entonces busca, bueno, a alguien con la personalidad, incluso cuando analizan los que estaban sonando. Otro era Doug Burgum, por ejemplo, también un individuo muy calmado, muy moderado, por lo menos en su manera de expresarse. Otro que sonó mucho fue Tim Scott en algún momento. Entonces todos como que cumplen esas características y no es accidental que haya cogido a alguien como Jay Vance. ¿Qué te gustaría ver en estos prácticamente 50 días por redondear que faltan para la elección? Mira, más política y menos show. Lamentablemente, en la época en la que estamos, eso no funciona y yo sé que ninguna de las dos campañas va a dejar de tener ese show político, ¿no? Porque, bueno, en esta época de redes sociales, a veces la manera en la que tienen de llegarle a las personas que no le han podido llegar es justamente con algo que se haga viral, independientemente de que sea. Como dicen, no existe publicidad mala, ¿no? Entonces, lamentablemente, por el contexto en el que estamos, justamente, las campañas se ven tentadas a veces a hacer cuestiones que no estén a la altura, pero a mí de verdad que me gustaría mucho que se hablara más del tema de las propuestas, de por qué el otro lado no es lo mejor para el país, explicando con argumentos, o sea, más justa. Explica por qué, por ejemplo, el control de precios de la señora Harris es un peligro. Expliquen por qué, por ejemplo, las tarifas de Donald Trump no son la mejor decisión para la economía. Yo quiero que se vayan
a la sustancia del asunto y no tanto a la parte politiquera, que lamentablemente es la que mueve pasiones en estos momentos. Mucha razón, lamentablemente, y eso en los dos lados vemos cómo sopla el viento. Nosotros hablamos mucho de los disparates que a veces dice el señor Trump. En la campaña de Kamala Harris hay una página en la que se han editado una cantidad de videos que como mínimo apuntan en una dirección que engaña al que está mirando. Están recortados y pegados de una forma como se puede hacer en cualquier circunstancia, pero es el tipo de cosas que uno dice, caramba, critican al otro lado y resulta que cometen errores similares, aunque no sea a gritos, en este caso con una tijerita y con pegamento virtual. Y eso es lamentablemente en lo que se ha convertido en la política. Ya no es cuestión de honestidad, es que incluso si yo te critico a ti, porque bueno, tú eres demócrata y tú haces cualquier cuestión, vengo y te lo critico, pero si un republicano hace exactamente lo mismo, entonces lo protejo o lo halago incluso. Yo creo que es momento de que uno deje de ser habitante y pase a ser justamente ciudadano. Y el ciudadano, no Ujú. habitante, no pueblo, no esta masa inerte que no piensa, sino el ciudadano, el que ejerce justamente o pide Contraloría y pide transparencia a los políticos. Bueno, tiene que ser estricto con esto. Por ejemplo, yo no concibo, y a mí me han atacado mucho cuando hago este tipo de cuestiones, que Donald Trump en su administración reguló armas y se supone que el Partido Republicano es pro armas. Y entonces a él no lo criticaron por eso, pero cuando lo hace un demócrata sí. Si tú eres pro armas, tú criticas que alguien venga y regule las armas. Si tú eres pro vida, tú criticas al que sea que hable, por ejemplo, en favor del aborto, independientemente de los ataques que eso te pueda traer. Entonces, a mí me gusta la consistencia, independientemente, incluso si tengo diferencias con la otra persona, me gusta que seas consistente en tus principios. Si tú le hagas algo a uno, se lo hagas también al otro. Si le criticas algo a uno, se lo debes criticar también al otro. Súper agradecido, por cierto, solo le aclaro una cosa a los televidentes, porque de la forma que lo dijo Esteban les puede quedar la duda, no soy demócrata ni republicano. Era un ejemplo nada Y más. acepto críticas, yo sé, y acepto críticas con mucho gusto. Esteban, como siempre, mil gracias, un placer. Muchas gracias, Pedro. Esteban Hernández, analista republicano, con nosotros, seguimos en nuestra marcha.